Gloria a Dios, bendito Dios que está en los cielos reinando en este día. Quiero indagar un poquito en la palabra en el nombre de Jesús y quiero hablar sobre el contexto bíblico de un verso que usan muchos, que se encuentra en Santiago capítulo 4, donde dice eh, que y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y se refieren a hacer lo bueno en el contexto de ellos mismos. Me explico. Hacer lo bueno es portarse bien, eh, hacer lo bueno conforme a lo que yo piense que es bueno en ese momento. Y esa es la manera incorrecta de ver esta situación, porque hay mucha gente que creen que es bueno porque han crecido en su entorno, por ejemplo, hurtando, robando, lo que sea, como costumbre. Entonces, ese no es el contexto que deberíamos verlo. Deberíamos de verlo con el contexto bíblico. Y vamos a entrar a coger el texto completo a ver de qué era que Santiago estaba hablando. En Santiago capítulo 4, verso 13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Párenlo ahí. ¿Qué era lo que él estaba diciendo aquí? Que algunas veces nosotros eh, cogemos por aquí sin tener a Dios pendiente y en realidad nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. De eso era lo que él estaba hablando, de que nosotros nos pertenecemos y creemos que podemos hacer las cosas libremente y que pensamos en hacer esto, cuando en realidad nosotros somos como neblina, nosotros somos como aquello que se desvanece al llegar la luz. No somos nada, nuestro tiempo aquí es un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad, y de eso es lo que vengo a hablar hoy. Dice el 15: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el 17 completa, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y de qué era que estaba hablando? Estaba hablando aquí de construir en arena. Muchos hermanos están construyendo en arena hoy. ¿Por qué? Porque hacen las cosas según su mente y en realidad son cosas que desvanecen, que sabemos que, por ejemplo, un ejemplo, se forjan proyectos en ministerios que son proyectos que sabemos que no van a durar. Eh, se hacen proyectos que sabemos que son inyectados por fuerza humana y no por el espíritu. Cuando las cosas se hacen con el espíritu, se hacen, eh, en primer lugar, se hacen en armonía, y en segundo, siempre se hace colectivamente. Siempre se hace porque así es que yo mido mi modo espiritual, mi mundo espiritual. Yo lo mido de acuerdo a lo que se mueve alrededor mío, que es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer o mover en ese momento.
Entonces yo lo capto y digo, ok, esto es, pero no por mi propia cuenta. Y esa es la espada que yo quiero atravesar hoy, de que nada se mueve solamente porque yo recibí una revelación y esto es lo que se va a hacer. Inclusive Pablo, que estaba corriendo en el Evangelio, predicando, estaba viendo cosas que se estaban moviendo y diciendo alrededor de él, y él, por si acaso habría de correr en vano, volvió al concilio a ver qué era lo que estaba pasando. Y vemos los discípulos cómo decidieron elegir el sucesor de Judas, cómo ellos eligieron los diáconos, que no fue una cosa que yo lo dije y lo voy a hacer. Eh, la, el mundo o la iglesia de Dios se mueve como un cuerpo y no importa el dinero, el tiempo, el esfuerzo, el trabajo que, por ejemplo, una persona pueda poner en cualquier proyecto que se haga llamar por Dios. Nada de eso cuenta. Nada de eso cuenta porque fue algo que se hizo colectivo y que yo puse, por ejemplo, mi tiempo, aquel puso el dinero, aquel puso el trabajo, y es algo colectivo. Cuando no es algo colectivo, te ve que una sola persona siempre está haciendo todo. Entonces ahí se mueve por vía del hombre. El hombre lo está empujando, no el espíritu. Y construir en la arena requiere de esto, de que nosotros nos levantemos un día y digamos, voy a hacer este proyecto. Y lamentablemente tengo para decirle que está construyendo en la arena. Porque esos proyectos son entonces inyectados por el diablo para que sigan y lleguen más allá de lo que en realidad debieron de llegar. Porque ya fueron tapados sus ojos con escamas. Tienen escamas en los ojos y por más que usted le diga no ven. ¿Por qué razón? Bueno, la primera razón es que no pudieron entender en realidad lo que dice la Biblia, de lo que Dios quiere, el carácter de Dios. Y en segundo lugar, que es peor, supieron la verdad, pero aún así quisieron hacer lo que ellos quisieron. Se fueron con su propia concupiscencia y ya sabemos que eso no es nada bueno para nadie. Entonces, quiero quitar ese legalismo que hay. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No, espérate, porque de eso no es lo que está hablando. Yo puedo hacer, hay mucha gente buena que va para el infierno. Pero lamentablemente si no tiene Jesucristo en su corazón, y vamos a hablar de eso más adelante, él puede ser lo más bueno que quiera y no va para ningún lado, va para el infierno. Y yo lamento que tenga que hablar claro, pero la palabra requiere que yo hable claro porque eso es lo que dice. Entonces, Santiago aquí estaba hablando de que cuando usted hace algo bueno, que sea de parte de Dios. ¿Cuáles son las cosas que se hacen de parte de Dios? Bueno, Jesús, en uno de sus enseñanzas, dice que cuando usted le quita la sed a alguien, se la ha quitado a él. Cuando usted le da aliento al alma que verdaderamente lo necesita, pues entonces se lo está haciendo a él. Esas son las cosas que yo me llevo conmigo, las cosas que usted se lleva con usted, las cosas que son eternas. De que una alma, así como es la mía, frágil, y el alma especialmente que está sin Dios, es algo que es fluctuante, es algo que se deja llevar por las olas, hasta que no está centrada en construyendo la roca. Es una persona indecisa que no, en realidad no sabe qué hacer. Un día vamos a hacer esto y el otro día vamos a hacer lo otro.
En primer lugar, una persona así no puede ser libre, porque dos ciegos no pueden llegar al camino que ellos han destinado para ellos mismos, o que Dios ha destinado para ellos, mucho menos. Lo digo así porque dos ciegos no pueden guiarse, van a caer los dos en el hoyo. Entonces, eh, para lograr esto de lo que Santiago estaba hablando, tenemos que eh, llegar a una realización en la mente. Y esa realización, escúcheme, esa realización es que Dios quiere una relación contigo, una relación íntima que sea entre tú y Él. Dios te está buscando hombres y mujeres que sean amigos de Él, que sean las cosas de Dios reveladas a ellos. Y una de las primeras cosas que serán reveladas son la palabra de Dios. Lo que Él quiere, el carácter de Él es revelado a través de lo que Él ya ha establecido. Lamentablemente, las personas que no se guían de esta manera tienden a leer lo mismo que yo estoy leyendo, pero lo leen de otra manera. No sé cómo es, pero es algo espiritual que sucede en donde, por ejemplo, yo leo tal verso y entiendo lo que dice, mientras que la otra persona entiende lo que ellos creen que dice, lo que ellos creen que quizás es. Y no tienen el discernimiento de ver de realidad de qué era lo que el autor estaba hablando, de buscar más allá del texto para poner todo en contexto. En Juan capítulo 17, en el verso 3, dice Jesús, y esta es la vida eterna, porque de eso estamos hablando, la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Entonces, cuando tú construyes cosas que son eternas, pues obviamente la estás construyendo en una roca, no en arena. ¿Por qué? Porque cuando tú construyes para vida eterna, es Dios el centro de lo que estás haciendo. Y para lograr hacer esto, no podemos solamente tener conocimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay muchos creyentes que inmediatamente reciben la verdad, de una vez se enfocan en estudios. Y esa es la manera carnal de ver las cosas. Porque leer las escrituras y saber de lo que Dios quiere y está hablando, eso es bueno. Pero de ahí a creer que yo puedo obtener salvación al saber estas cosas, estoy equivocado. Y eso es lo que viene pasando. Hay una conexión en esto que le voy a hablar. La gente que construyen en arena tienden a hablar perfectamente de la Biblia, no se equivoquen. Esa clase de gente de una vez buscan seminarios porque no tienen la estructura, no tienen la base del Espíritu Santo. Entonces tienen que buscar la base en otro lugar. ¿Y dónde lo buscan? En institutos, seminarios, y todo eso es bueno, pero con medida. No crea que por usted ir, pues no vamos a decir ir, porque usted lo puede hacer en la casa,
Hay gente que va al instituto y yo no sé para qué, porque la palabra de Dios está ahí, léala. La Biblia la venden hasta en Walmart hoy en día, así que no hay excusa. Entonces, ¿qué sucede? Que esta gente busca la base como guía, eh, libros extra bíblicos, personas que han dicho su pensar y interpretación de lo que dice la Biblia. No se atreven a buscar ellos mismos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces buscamos nosotros mismos en la Biblia y nos cambia nuestro trayectorio, nuestro camino, nuestra mente, nuestro pensar, de lo que yo había escuchado quizás hasta en una prédica. Hay gente que son tan fluctuantes que cambian su manera de pensar solamente con escuchar una prédica. Y más fluctuante es el predicador que lleva eso como intención. Y eso no es lo que es. Así no es que se mueve el pueblo de Dios. El pueblo de Dios verdadero se mueve a que tú estás diciendo esto, vamos a verificar a ver si es verdad. Porque yo no voy a recibir cualquier mentira. Entonces, continuamos porque esto era claro. Mira lo que dice en Juan capítulo 5, verso 39. Vamos a continuar en el tema. En donde dice, escudriñar las escrituras. Jesús hablándole a los fariseos y a los que estaban ahí le dice, ustedes escudriñan la escritura porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, que de lo que esto es de lo que yo estoy hablando. Ustedes están buscando, leyendo, buscando conocimiento, porque a ustedes creen que con eso van a obtener la vida eterna. O sea, van a leer lo que dice y después van a implementar lo que dice. Y eso le parecía a ellos que era la vida eterna. Entonces, y ellas son las que dan testimonios de mí. A donde dice Jesús al final, ustedes están leyendo algo que en realidad está hablando de mí. O sea que ustedes creen que pueden obtener la vida eterna, están leyendo de mí y no lo están entendiendo. Y así lamentablemente hay mucha gente hoy en día que creen que por el conocimiento que tienen ya son salvos o quizás están un poquito más cerca de la salvación. Hay gente que hablan claramente y descaradamente muchas de las veces, te dan capítulo y verso y tú vas a la Biblia y en realidad no es lo que le dan el verso ni porque lo dicen descaradamente, pero muchas veces lo dicen correctamente, pero ¿para qué? Eso no es lo que me va a llevar a mí a la vida eterna. Entonces ahí ya vemos por el camino que vamos a ir cogiendo. Mira lo que dice, hablando sobre la vida eterna, lo que dice Jesús. Y esa es la transición que yo quiero llevar, que lo que tú estás haciendo se convierta de lo carnal a lo espiritual. Esa es mi meta hoy. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 6. Estamos en Juan capítulo 6, verso 50. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Hablando de Jesús, hablando Jesús al pueblo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mire, pues solamente con esos versos se han creado sectas. Son gente que no tiene en mente, porque más adelante vemos que en realidad es la carne y la sangre de Jesús. ¿Qué sucede? Que esta gente estaban preguntándole cómo yo puedo obtener la vida eterna. Porque vamos un poquito más para arriba. Esta era una cuestión tan importante que este tiene que ser el centro de lo que usted anda buscando para Dios y en Dios, con Dios.
todo lo que tiene que ver con Dios, esto es lo que usted anda buscando. Miren lo que dice el pueblo. El 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Por qué? Porque estaban hablando él estaba haciendo una comparación del maná que Moisés le dio y el pan que él vino a ofrecer. Que este es el pan que da la vida eterna, este es el pan. Entonces ellos dicen, Señor, danos siempre este pan. Pero más adelante vemos que ellos no querían ese pan, pues no lo querían aceptar. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes me están viendo, pero no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Miren la declaración tan poderosa y tan grande que Jesús está haciendo aquí. Todo lo que el Padre me da. Ahí básicamente anula la mitad de los ministerios que andan por ahí creyéndose que con su fuerza pueden hacer algo. Y esto no es por tu fuerza. Mira lo que dice aquí, todo lo que el Padre me da. Yo puedo salir y puedo hablar y puedo predicar el Evangelio libremente. Pero eso no es lo que atrae la gente hacia Jesús. Estoy comandado a salir por el mundo a predicar, pero lo que yo voy a hacer no es el factor determinante. Nunca lo piense, nunca piense de esa manera, de que usted crea que usted puede convencer una mente, porque aquí lo está diciendo Jesús claro, todo lo que el Padre me da. De hecho, con mi propia observación, sin buscar estadísticas, mucha de la gente que llegan a la iglesia no llegan sin el conocimiento de Jesús. De hecho, en la calle es muy raro la persona que yo me he tocado que no conozca de Jesús. Hay solamente, hoy en día ya no estamos en el tiempo del Evangelio cuando comenzó. Hoy en día hay dos clases de gente. La gente que aceptan a Jesús y la gente que no aceptan a Jesús. Solamente hay dos clases, porque es raro la persona, en realidad, pónganse de mente, es raro la persona que usted se tope que no haya conocido de Jesús. O haya escuchado de Jesús. Entonces aquí estamos hablando de la comparación de conocer de Jesús a verdaderamente estar en Jesús. Esas son las dos clases de gente que hay en el mundo hoy. Si hay alguien que no conoce de Jesús, tiene que estar en la jungla por allá. Entonces, ahí es que necesitamos los misioneros. Mire lo que dice, sigue diciendo Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, la mitad de ese verso no le cabe a mucha de la gente, porque no han entendido la estructura que Dios ha puesto. Dios te levanta, te despierta la mente para que llegues a su Hijo. Entonces, con las enseñanzas de su Hijo, tú coges una base espiritual para que entonces puedas tener esa estructura para obedecer al Padre. Hay mucha gente que no están obedeciendo al Padre, están haciendo la cosa conforme a lo que ellos creen que deberían de hacer. Y note, como lo dije al principio, esta clase de personas siempre actúan por sí solos, nunca le consultan al pueblo de lo que están haciendo. Mire el 63. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba hablando de algo que ellos veían tangible, y eso es lo que pasa como nosotros muchas veces, que vemos las cosas y la vemos, somos visuales y somos un poquito audio, pero mucho más visuales. Tendemos a ver las cosas como si fueran tangibles. Entonces nos vamos por la carne inmediatamente cuando leemos y vemos algo.
Y en realidad toda la enseñanza que Jesús dejó era espiritual. Mire, esto era tan fuerte, esta cuestión de lo que se está hablando ahora, que muchos se fueron. Y al final, inclusive Jesús le dice, y ustedes a los discípulos, ¿se quieren ir también? Váyanse. Pero nosotros enseñamos la verdadera Biblia muchas de las veces y te ves que hay gente que de una vez le caen atrás a los hermanitos porque se van. No, Jesús les dijo, ustedes quieren irse, también váyanse. Porque aquí se va a enseñar lo que yo vine a enseñar. Eso era Jesús. Entonces hay mucha gente que se dejan de darle el pan al pueblo. Se marcan la lengua, por no decir otra cosa. Porque por compromisos, por lealtad, quizás por miedo, no enseñan lo que dice la Biblia y se vuelven totalmente carnales. Miren lo que Jesús estaba diciendo aquí. El que no come de mi carne, no, ustedes no van para ningún lado. Ellos no pudieron ver más allá, porque si el maná vino y era físico, y ustedes están hablando de vida eterna, la vida eterna usted no la puede tocar. Es obvio de lo que él estaba hablando. Pero esta parte solamente se le da al pueblo de Dios. Miren lo que dice aquí. Después que ya todos se fueron, después que ya todos decidieron, no, esto yo no lo puedo seguir. La multitud se fue. Miren lo que dice el 63. Jesús aclarando, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y hay muchos que creen que el pan y el vino, que es símbolo de lo que Él hizo, verdaderamente se convierte en sangre y en carne. Y miren lo que Él está diciendo aquí, el Espíritu es el que da vida. Entonces todo tiene que ser algo espiritual, amados. Para usted buscar vida eterna tiene que ser todo espiritual. ¿Cómo usted mide las cosas espirituales? Bueno, cuando usted hace un bien que es verdaderamente como si fuera para Dios, usted se siente bien en el alma. Su espíritu se alegra y destapa otro nivel de inclusive hasta de perdón en su vida. Porque tenemos que aprender a perdonar, amados. Para estas cosas, especialmente para la vida eterna, hay una conexión con el perdón que ese es otro tema para otro día. Hay mucha gente muy alegre y muy haciendo el trabajo de Dios, entre comillas, pero no ha aprendido a perdonar. Y te hablan de vida eterna y del Padre como que si ellos estuvieran allá en el cielo hablando con Él, que estaban hace media hora allí con Él y después vinieron aquí a hablarte de Él. Y eso no es así porque no es algo carnal. Usted puede, con esto que le estoy enseñando, puede entrar a cualquier sinagoga o templo, como usted quiera llamarle, y detectar de una vez si es algo carnal que se está haciendo o no. Cuando es algo carnal, mire, salga de ahí. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque obviamente si usted está buscando es porque está ciego. Gloria a Dios. Tiene que llegar un tiempo en donde estas cosas espirituales lo eleven de tal manera que ya es usted quien enseña al pueblo, es usted que lo guía por ejemplo. No estoy hablando de que dé un ejemplo, sino que usted es el ejemplo, usted es el ejemplo a seguir. Ese tiempo en donde no, porque nadie es perfecto, no, porque nadie es justo, ese tiempo ya caducó. Mucha gente se está despertando a estas cosas. Y no estoy hablando de que yo ni nadie puede ser más santo que el otro.
Eso no es lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de que hay un tiempo en donde el hombre, la mujer se tiene que levantar. Y para estos tiempos finales, ahora es ya, donde se tienen que levantar la gente que son justas y verdaderas, que verdaderamente sigan a Dios, porque muchas veces escucho las prédicas que dicen, oh, porque hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad, pero no hay nada más carnal que yo pueda ver en mi televisor o físico, como sea. No hay nada más carnal que yo pueda ver. ¿Por qué? Porque el decir que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad no es un acto que se puede hacer en un escenario. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es cuando usted vive una vida conforme a lo que Dios ha mandado. Y eso no quiere decir que estamos mezclando el pecado con la humildad, no. Porque yo he visto muchas prédicas que inclusive hasta comparan al rey David como alguien que, que fue malo, que fue lo que sea. Mire, todos somos pecadores. Nosotros mientras tenemos esta carne, la carne da muerte, eso quiere decir que está en pecado. Mientras estemos aquí, en esta tierra, físicamente, es totalmente difícil eliminar el pecado de nosotros. Pero no es difícil vivir humildemente. No es difícil ser sencillo. Y eso era lo que tenía David. Un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque él era humilde. Él era sencillo. Él era humilde y sencillo, amado. En una de las prédicas yo estaba diciendo de los videos anteriores, estaba haciendo esa comparación de que el rey David mandó a buscar a Mefiboset y le dio todo en el reino. Lo sentó, le lo puso como era, como él se merecía, descendiente de Saúl, del rey Saúl. ¿Qué sucede con esto, amado? Que mucha de la gente ve como que si David fuera Dios y está haciendo misericordia con Mefiboset, pero en realidad lo que no ven es que David, siendo rey, se deshizo de todo lo que poseía para dárselo a este hombre. Y eso es lo que está hablando la Escritura, porque tenemos que ser simple, sencillo y sincero cuando llegamos a Dios. Y por eso es que podemos llegar a Dios en un templo, en un baño, en una cocina, en el cuarto, en un lugar secreto. Podemos llegar a Dios manejando un carro. ¿Por qué? Porque somos sencillos y humildes. Dios, lamentablemente tengo que decirlo, muchas de las oraciones Dios no las está escuchando. Es mentira lo que dicen, Dios escucha toda oración. Cuando la Biblia misma declara que Él ve al soberbio de lejos. Lea su Biblia para que aprenda. Dios ve al soberbio, por eso era que veía todas las oraciones de David. Humilde y sencillo. Pecaba, claro que si yo peco, usted peca, no hay nadie que pueda hablar en contra de eso. Pero el tiempo de levantarse para ser simple y sencillo es ahora, amado. Y si nos damos cuenta, el tiempo como está y lo alrededor, Dios se está encargando de quitar todas esas cosas que nos rodean. Poco a poco se están eliminando. Vaya al supermercado para que usted vea que hay cosas que faltan. Vaya a la tienda de electrodomésticos, la tienda de electrónica, todo está faltando. Todo está faltando. ¿Por qué? Porque Dios se ha encargado de ayudándonos de alguna manera a que nos quitemos lo visual y podamos escuchar su voz. Para concluir, quiero volver al tema principal, porque me desvié un poco ahí. Que usted trate de eliminar lo que es carnal. Cuando se trata de eliminar lo que es carnal, quiere decir que si usted está alrededor
de alguien que supuestamente es espiritual y usted ve que es carnal, tiene que quitarlo. Tiene que quitarlo. Eso es como cuando usted va a podar una viña. Todo lo que no pertenece, ¿qué se hace? Usted lo acepta y lo deja ahí, o usted lo corta, inclusive hasta de raíz si es posible, y lo sacan para que no contamine las uvas. Eso es lo mismo, por ejemplo, cuando usted va a la nevera y encuentra un queso y lo encuentra con un pedacito en un lado que está verde, que tiene hongo. ¿Usted bota todo el queso o nada más le quita? Yo espero que bote todo el queso, porque cuando ya le empieza a salir ahí es porque ya el queso ya completo está dañado. Eso no es posible, aunque no haya daño, ya el queso está demostrando algo físico. Entonces eso es lo que hacemos muchas de nosotros, que ignoramos o cortamos ese pedacito y nos quedamos ahí. Mire qué bien. Porque muchas de las veces estas cosas que son espirituales requieren responsabilidad propia. Cuando requieren responsabilidad propia, el ser humano, el alma tiende a esconderse, a no recibir responsabilidad. Porque llevar responsabilidad requiere que ya usted es responsable de algo. Quiere decir que usted es responsable. Ahí es donde, cuando usted llegue a ese punto, ahí es que usted se va a dar cuenta que ya usted creció espiritualmente. Porque cuando usted se convierte en responsable de estas cosas, ahí es que usted puede ser responsable por su salvación. Y no quiero desviarme para otro tema, pero de eso se trata, de su salvación. Cuando usted se convierte en alguien que es responsable verdaderamente de su salvación, que usted está corriendo esta batalla, este camino, peleando esta batalla y corriendo hacia la meta que es la salvación. Cuando usted está en ese modo, olvida el modo carnal y llega al modo espiritual. Cuando usted llega a ese conocimiento, ya usted sabe que es responsable y estoy seguro que va a empezar a eliminar las cosas que pueden hacer mi salvación fallar en aquel día. Que dice que Él promete que nos va a levantar en los días postreros. Él lo promete, es una promesa. Él promete que nos va a levantar en el día postrero. Amado, esa promesa tiene una condición. Esa condición, y luego lo repito, es espiritual. Todo es espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde. Excúseme por el escándalo, mi hijo anda por ahí, que gloria a Dios, está despierto. Gloria a Dios que nos ha despertado en este día. Gloria a Dios por mi esposa que anda por ahí. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que toma el tiempo para escuchar estas palabras. Y gloria a Dios por su Santo Espíritu que nos rodea y nos cuida y nos guía. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.